2, 1. No te pierdas La Colmena todos los martes y jueves a las 5 de la tarde. Un programa creado para ti en el que tratamos temas de interés y de actualidad, dirigido a emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Recuerda, todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, sintonízate con La Colmena. En lacolmenaradio.com y en whatsapp.com. La Colmena, un programa creado por HAE, un holding interactivo virtual empresarial. Hola, 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 muy buenas tardes a todos los oyentes de La Colmena Radio. Hoy, martes 14 de abril, siendo las 5:03 p.m., damos inicio una vez más aquí a nuestro programa y hoy vamos con un tema bastante interesante con una invitada de lujo, como siempre aquí en La Colmena. Ya por segunda vez la tenemos aquí en nuestro programa. Ya el año pasado tuvimos el gusto, el placer de que nos acompañara y nos acompaña con un tema sumamente importante, sumamente interesante, que aborda a todas las personas en este momento, no solamente en Colombia, en el mundo. Recordamos que La Colmena Radio se escucha en Colombia, en Perú, en México, en Ecuador, Costa Rica, Panamá y muchos otros países. Así que invitamos a todas las personas que se van conectando en este momento a que vayan compartiendo este enlace, este Facebook Live de La Colmena Radio en sus grupos de interacción, en sus redes sociales, y que planteen todas las preguntas que tengan sobre este tema el día de hoy. Sí, señores, hoy vamos a hablar de resiliencia en medio de la crisis con Doris Jacqueline López Duarte. Doris Jacqueline es una gran colega, contadora pública también. Ella es venezolana de origen y lleva muchos años aquí en Colombia también. Es asesora financiera internacional en información financiera de aseguramiento. Es contadora interamericana certificada por la AIC, la ICAEW, la ACCA. Es coach profesional en finanzas e inteligencia de negocios, certificada por la Asociación Latinoamericana de Coaching. Una mujer realmente de admirar, una persona a la que me le quito el sombrero cada que tengo el placer de escucharla. Y con ustedes, Doris Jacqueline López Duarte. Hola, Doris, muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Hola, Samir, un placer saludarte, un placer saludar a todos los audio oyentes de La Colmena. Me encanta de verdad estar de nuevo contigo en el programa. Sabes que comparto mucho de los intereses de servicio y de ayuda que siempre das tú a la comunidad profesional y a la comunidad emprendedora, por lo cual cada vez que tú también me invitas, para mí es un honor estar en tu programa. Más con estos tiempos en los que estamos un poco más, digamos, presionados por la situación que estamos viviendo en la actualidad, y donde es muy interesante que nosotros comencemos a evaluar esas habilidades blandas que tenemos y que necesitamos perfeccionar, porque llegó el momento de utilizarlas. Como dice por allí otro conferencista, no es el más inteligente, sino el más disciplinado el que va a tener éxito en este momento. Entonces, sí que se necesita de muchas habilidades que quizás a nivel profesional dejamos de lado porque nos convertimos en un cúmulo de conocimientos técnicos y profesionales excelentes, y se nos olvida que somos seres humanos, y como seres humanos tenemos la necesidad de reinventarnos y de entender que en tiempos de crisis el fortalecimiento espiritual y el fortalecimiento mental es el que nos ayuda a nosotros a fluir en la sociedad y en el entorno hostil que nos encontramos en este momento. Indiferentemente de que estamos en nuestras casas, se genera una ansiedad, se genera una sensación de trabajo incompleto, se genera una sensación de mucha información que hay que procesar en tiempo récord. Y además, esas situaciones en las que somos bombardeados en las redes sociales absolutamente por mucha información, que nos termina costando pensar por qué no nos estamos divirtiendo si por fin tenemos tiempo de hacer tantas cosas. Completamente de acuerdo contigo, Doris Jacqueline.
Doris, pero bueno, vamos a hablar un poco más, y esto es con el patrocinio de Tapabocas Ya. Sí, señores, tapabocasya.com. Si quieren ustedes brindarse seguridad a sí mismos y a todos sus seres queridos, visiten ya tapabocasya.com. Sí, señores, brindan excelentes productos a nivel nacional. Bueno, Doris, cuéntanos, en general, ¿qué es resiliencia? ¿Cómo? En general, ¿qué es la resiliencia? Precisamente eso te iba a comentar. Fíjate que estuviste hablando o invitaste al programa Resiliencia en tiempos de crisis. En realidad, no es una crisis como tal, sino una situación específica, y es la capacidad, en este caso, que tiene el ser humano como tal de tener o de generar resistencia a una característica o una situación en que se está presentando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de resiliencia, si nosotros lo analizamos un poco más este concepto va vinculado mucho con la parte de la física. Habla resiliencia técnicamente igual que resistencia, y si nosotros analizamos resistencia, podríamos imaginarnos, por ejemplo, un resorte que tiene la capacidad tú lanzas el resorte y él tiene la capacidad de girar y de volver a su estado original, de irse enroscando. Una esponja que tiene la capacidad de absorber un líquido totalmente. Una bomba, cuando tú ves una bomba en una fiesta, tú ves que ella tiene la capacidad de irse inflando, llenando de aire. O un corcho que tiene la capacidad de tener resistencia y de absorber también. Entonces, ¿qué sucede en toda esta situación? Por ejemplo, a nivel del público que nosotros tenemos, cuando buscamos hablar de resiliencia, buscamos hablar de una resiliencia a nivel de las organizaciones, de los emprendedores y de la resiliencia profesional. Esa resiliencia profesional que va muy vinculada en este caso con los colegas que normalmente utilizan conocimiento técnico. Por ejemplo, muchos se preguntan por qué, si yo, siendo contador público, voy a comentar sobre habilidades blandas. Muchas personas no saben de repente que mi maestría y mis estudios superiores estuvieron vinculados, han ido direccionados hacia habilidades blandas. Y tal cual como tú lo dijiste, soy venezolana, soy una venezolana inmigrante en la tierra de mis padres, porque también soy colombiana, y eso nos hizo tener que reinventarnos después de tener una firma auditoría, una de las más grandes a nivel de la zona andina en donde vivía yo. Ya me tocó emigrar por la situación que ya todos conocen de mi país, y nos tocó ir cambiando, y esa migración que tuve que generar yo hace 2 años ya exactamente con toda mi familia, me hizo entender que este tema es un tema que se tiene que trabajar en todos los rangos profesionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de resiliencia, tú te das cuenta de que la resiliencia profesional estaría vinculada más hacia la capacidad de improvisación, hacia la resistencia ante la presión que tienen en estos momentos muchos colegas profesionales, porque se sienten presionados por la misma situación familiar, se sienten presionados por la situación de la sociedad, y se sienten presionados porque tienen los contadores públicos van muy de la mano, como el llamarse médicos de una organización, y tienen esa presión de hacer un análisis más concienzudo, no solamente de lo que ya había en la empresa, sino de lo que está sucediendo alrededor, de toda la serie de instrumentos legales y jurídicos que están saliendo en todos los países en los que estén ejerciendo, y de poderle dar respuesta a sus clientes. Entonces ahí nosotros encontramos que esa persona o ese profesional resiliente, o ese emprendedor resiliente, o ese empresario resiliente, tiene que estar en capacidad de lograr lo que llamamos una actitud resolutiva. ¿Qué es una actitud resolutiva, Samir? Es una actitud en donde nosotros tenemos que estar claros que ninguna empresa, ninguna organización, ninguna persona está exento de sufrir alguna crisis. Las crisis existen, y existen precisamente para crecer.
se habla a nivel del mundo entero cómo el COVID-19 ha permitido ese jalonazo avanzado hacia la era tecnológica. Claro que estamos viviendo una revolución tecnológica, pero el COVID-19 hace que nosotros migremos completamente a estos ambientes virtuales y que nosotros tengamos que resolver, como le decía ayer a unos clientes con los que conversaba, en los que les hablaba de que hace muchos años, cuando hablábamos del análisis o de las estrategias de marketing y finanzas, que van muy de la mano y la gente cree que esos departamentos van divorciados, y no es así. Esa estrategia de marketing financiero que tiene que ver, en este momento se vuelve la punta de lanza de muchas empresas y de muchos profesionales que van a quedar cesantes, Samir, porque eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y estar claros. Ante esa situación, nosotros tenemos que ser previsivos, es decir, que ya nosotros debemos entender que indiferentemente de que exista mucha información alrededor, mucha información en el mercado, que de repente nos llegue todos los días invitaciones para hacer ejercicio, para leer un libro, para hacer un curso de marketing, para hacer un curso de NIR, para hacer un curso de auditoría, para estudiar tributación.Nosotros tenemos que tener como claro esa estrategia de hacia dónde yo me voy a dirigir, qué es lo que yo quiero a lo largo de mi carrera profesional, que quiero, por ejemplo, como empresa, a lo largo de esta situación, después de que suceda esta situación, cómo voy a volver a empezar, cómo voy a entender que van a haber cambios, que nunca más el planeta Tierra va a volver a ser como lo era antes del COVID-19. Esto va a generar situaciones de distanciamiento social, en otros medios o formas de comunicación y de expresión, y nosotros eso lo necesitamos entender para generar una garantía de un buen ambiente laboral. Muy de acuerdo contigo, Doris, en lo que mencionas. Aquí quiero saludar rápidamente a Edgar Fernando Gelpis Vega, Melba Arias, Iván Rafael Márquez Hurtado, todas las personas que se están conectando en este momento a la Colmena Radio. Los invitamos a que vayan compartiendo este enlace y vayan planteando todas las inquietudes que tienen en relación con este tema tan importante que estamos tocando el día de hoy, porque también es el momento, amigos, de tomar conciencia de nuestra situación, que parta desde el ser mismo, porque realmente, como Doris lo menciona, nada va a ser igual. Las personas que piensan que las cosas van a volver a la normalidad, ya nada va a ser como antes, va a ser algo muy diferente. Entonces tenemos que tener también esa capacidad de evolucionar, de adaptarnos, de progresar, de proyectarnos más y adaptarnos muy bien a esto que viene adelante. Y esas palabras las quiero mencionar precisamente, y quiero aquí mencionar rápidamente a Capicúa. Sí, señores, una marca de inversiones y proyectos ecosostenibles SaaS. ¿Quieres vivir experiencias de vida y conexión con tu esencia? Visita www.capicua.com.co y visítalo en redes sociales, capicua.glamping. Sí, señores, una excelente propuesta de valor que más adelante sabrán un poco más de esto. Entonces, Dori, nos queda muy claro el tema de la resiliencia y la importancia de esto realmente que nos haces ver en este momento. Ahora cuéntanos, por favor, ¿cómo logramos ser resilientes? ¿Qué pasos debemos seguir para lograr ser resilientes, para ser más resilientes cada día? En realidad, el trabajar la resiliencia o el desarrollar esa actitud se puede desarrollar a través del estudio, de la lectura y del análisis o desarrollo de ejercicios que me permiten resistir en tiempos bajo presión. Entonces, ¿qué significaría esto? Al momento de nosotros comenzar a desarrollar esos ejercicios que pueden hacerse como mediante cuestionarios de trabajo, estrategias o juegos que pueden realizarse dentro de las organizaciones, porque las organizaciones van a tener que reinventarse para poder mantener un talento humano que va a llegar presionado por este tiempo de crisis también. Entonces, en este tipo de situaciones se tienen que seguir una serie de pasos o se tienen que lograr obtener caracterizaciones muy claras a nivel profesional. Por ejemplo, una de las cosas o de las actitudes más claras que debe tener una persona en este momento, el profesional que busca ser resiliente, es entender sus potencialidades y sus limitaciones.
Porque vamos a la parte de las potencialidades y limitaciones. Hace unos días escuchaba una entrevista en una televisión, en una televisora de aquí de un canal de televisivo de Colombia, y precisamente se hablaba un poco a nivel del análisis de los flujos de caja, de los empresarios, de las microempresas, y hablaban de los independientes. En los independientes, la particularidad que tienen muchos profesionales que quizás en este momento nos estén escuchando, o muchos emprendedores, es que los flujos de caja van recortándose cada vez más. Y esto indica que nosotros nos vamos a tener que direccionar hacia diseñar o desarrollar otras actividades. Pero para diseñar otras actividades yo tengo que estar clara de mis potencialidades y limitaciones. Y debo entender cómo voy a trabajar en esas potencialidades y cómo voy a superar esas limitaciones. En pocas palabras, el autoconocimiento se convierte en un arma muy poderosa para poder enfrentar esta adversidad. El estar claro yo como persona resiliente, qué es lo que yo puedo utilizar a mi favor, qué conocimiento he adquirido, qué conocimiento en realidad me hace sentir cómoda, me hace sentir bien, y cuáles son las limitaciones que se me están presentando. Hace unos días me decía una colega a la que le doy coach, servicio de coaching, ella me decía: Doris, pero es que es increíble cómo estoy siendo abordada, como bombardeada de información. Y a medida que tengo demasiada información, me siento más tonta, me siento que no sé. O sea, no me siento en capacidad de responder hacia lo que yo quiero buscar. Yo le dije: ven acá, vamos a hacer un ejercicio. Analiza qué te gusta hacer, cuándo te gusta hacerlo y cómo te gusta hacerlo. Y en razón de esas tres, vertientes como tal, direcciona qué te puede generar un ingreso adicional o cómo te vas a especializar en alguna actividad específica. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas creo que en este momento ya deben de estar muy claras que si no existen en un nicho virtual, si no están en un ambiente virtual, no existen. Simple y llanamente. Así tú tengas el lugar más bonito, el más chévere, el que esté en mejores condiciones. Si nada más este pequeño ejercicio, porque es un pequeño ejercicio, Samir, yo me sorprendo de verdad, indiferentemente de que todas las personas, bueno, la mayoría se siente que se está acabando el mundo, y obviamente que nosotros entendemos el impacto psicológico que se produce. Pero esto nos muestra que nosotros no fuimos previsivos, nunca fuimos previsivos, ni como microempresarios, ni como profesionales independientes. Por lo tanto, luego de que ustedes han analizado esas potencialidades y esas limitaciones, pues usted tiene que buscar desarrollar su creatividad. Esa es otra situación que se está presentando en las personas en este momento de aislamiento, en este tiempo de aislamiento del COVID-19. Muchas personas dicen: pero yo no puedo porque me parece ilógico que yo esté perdiendo mi tiempo aquí en la casa, entre comillas, solo viendo series de Netflix o solo, qué sé yo, haciendo algún tipo de actividad. Sin embargo, todas las actividades de ocio, todas estas actividades están vinculadas a desarrollar una alta capacidad de creatividad. A medida que yo estoy sereno, a medida que yo estoy tranquilo, yo puedo desarrollar esa creatividad. Por eso es que es muy importante, por ejemplo, en espacios de empresas un poco más organizadas, tú ves que hay lugares de tiempo de descanso y lugares en los cuales los profesionales de repente pueden leer un libro, de repente pueden desarrollar un mandala, de repente pueden hacer un ejercicio de respiración, porque eso va fortaleciendo las capacidades creativas. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta nosotros? Por supuesto, confiar en nuestra capacidad. En este momento, la situación es absolutamente igual para todos. Ni el que tenga más dinero, ni el que no tenga nada, absolutamente todos estamos en el mismo punto cero. Indiferentemente de que vamos a tomar en cuenta de que hay sectores o lugares en donde la población es más vulnerable, y es donde también nosotros debemos desarrollar esa capacidad de empatía.
Pero cuando hablamos de confiar en nuestras capacidades como profesionales o como emprendedores resilientes, significa que yo debo estar clara en qué puedo ayudar yo a la sociedad. Este es el momento en el que yo puedo ayudar a la sociedad. Y si yo logro hacer un cambio en 2, 3, 4 personas, así sea en mi propia comunidad, como tal, estoy fortaleciendo esa capacidad de resiliencia. En el manejo de conflictos, en el manejo de situaciones. Por ejemplo, en estos días tuvimos un webinar en donde teníamos una situación un poco tensa y precisamente una persona que es un poco más tímida confió en su capacidad de mediación del conflicto y pudo sostener o llevar esa reunión a final término. Entonces eso es lo que sucede. Yo tengo que estar en capacidad de confiar de confiar en mí, de confiar en ese conocimiento, de confiar en esas actitudes, de confiar en esas herramientas que tengo y tomar esto como una oportunidad para aprender. ¿Por qué una oportunidad para aprender? Porque esta crisis está aquí. Te hago un pequeño paréntesis allí. Me parece, ahí precisamente en esta palabra que acabas de mencionar, me parece sumamente importante, oportunidades. Y es precisamente que esto en función de lo que estás mencionando en este momento, de desarrollar capacidades y habilidades resilientes, también es precisamente eso, es aprender a encontrar oportunidades donde otros aún no las ven y que todos tengamos esas mismas cualidades de poderlo desarrollar. Aquí quiero aprovechar para saludar muy especialmente a Luza, a Susi Estrada, a Joan Sebastián, a Claudia García, a Víctor, a Julio Velázquez, a todas las personas que se siguen conectando aquí a La Colmena Radio, a John Alberto Núñez. Gracias por conectarse a La Colmena y compartan su programa en sus redes sociales. Compartan, planteen sus preguntas para que esto llegue a más personas, porque hay que empezar a cambiar la mentalidad de las personas. No entremos en pánico, no entremos en terror, antes veamos esto como una oportunidad también. Era también un momento que estaba necesitando nuestro ser. Este momento de aislamiento es algo que no lo veamos como una cárcel o una barrera, veámoslo como una oportunidad de cambiar, para mejorar. Y aquí quiero aprovechar también para invitarlos a que vayan y visiten www.medellinprospera.org. Sí, señores, quieren desarrollar también habilidades, inteligencia financiera y conciencia de riqueza, allí lo pueden hacer también. Con Doris Jacqueline también desarrolla unos programas muy interesantes que ahora en un momento nos va a comentar un poquitico de ellos, porque realmente ustedes se preguntaban, claro, Doris, asesora financiera, coach internacional, contadora pública, y está trabajando este tema con tanta asertividad. Me encanta la versatilidad que tiene el ser humano, en especial en este caso Doris, de transmitir esos temas tan interesantes para todos ustedes. Y justamente, bueno, Doris, que perdí la interrupción, quería solamente hacer ese paréntesis para invitar a las personas a eso. No, para nada. Para nada, precisamente yo creo que ese estereotipo que se ha generado en la sociedad es el que nos tiene limitados y el que nos genera esta presión tan grande en el momento de esta crisis. Te voy a explicar por qué. Porque siempre quedamos como encasillados en un área del conocimiento. Resulta que el conocimiento anteriormente, hace muchos años atrás, quizás en el siglo XX, era reconocido o era, digamos, respetado ese nivel de conocimiento único sobre una situación. O sea, el médico era el médico y él no te iba a dar más consejos de nada, iba a estar tal. El abogado era el abogado, el contador era el contador, el maestro era el maestro. O sea, una cosa totalmente digamos, limitada o rígida. Sin embargo, ojo con esto, los seres humanos somos conciencia plena, y si los seres humanos somos conciencia plena, significa que tenemos muchas capacidades que desarrollar. Y esas capacidades que tenemos para desarrollar, eso técnicamente termina apareciendo en lo que llamamos el mindfulness o la conciencia plena. ¿Qué significa esto? Esa conciencia plena es la conciencia del vivir el aquí y el ahora y el de disfrutar lo que yo sé hacer y cómo lo hago, sin sentir culpabilidad o zozobra porque, ay, pero ¿qué van a decir? Fíjate que muchos direccionan eso cuando se habla de coaching profesional
o desarrollo de marca profesional para un contador. Entonces, cuando hablan de un contador público, se inventa un estereotipo de un contador normalmente hombre, con un traje muy bien vestido, muy rígido, muy formal, y genera esa situación de como que los contadores están en dos líneas, o el contador público exitoso, que es ese que te estoy direccionando, el que está muy bien vestido, muy ejecutivo, y el contador público que termina siendo como un tenedor de libros, que anda con una gafita, con un gorrito, con el lapicito ahí, sentado en un escritorio todo asustado. Y es mentira. Nosotros elegimos, o en este momento, las personas, la generación de relevo que viene, que es lo que no queremos entender nosotros, esa maravillosa generación de relevo que está en las universidades, esa sociedad que está creciendo, ellos están teniendo el éxito que buscan, simple y llanamente porque no se dejan encasillar en estereotipos. Y ellos toman ese conocimiento, ese análisis, esa capacidad que tienen para desarrollar y crear. En pocas palabras, utilizan su conocimiento con mayor conciencia plena. Y eso es muy importante, por ejemplo, en la actualidad, para buscar de repente trabajar en alguna organización, porque la organización está clara de que esa persona que está allí vinculándose debe tener o estar claro de cómo va a direccionarse en todas sus capacidades como tal. En pocas palabras, es como que nosotros veamos nuestra vida a través de un prisma. Si nosotros vamos a pasar la luz a través de un prisma, cuando la luz pasa se transforma en colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, Samir? Así pasa absolutamente con nosotros. Nosotros no somos blanco y negro nada más. Nosotros somos una multiplicidad de colores y tenemos una cantidad de recursos a nuestros alcances que puede direccionar nuestras metas. Y por ejemplo, tú me dirás, Doris, ¿por qué tú decidiste? Pocas personas de repente en Colombia, pero en Venezuela sí lo saben, que soy coach. ¿Y por qué decidí formarme ya hace 6 años como coach? Porque tampoco es que tengo muchos años en esto. Desde el 2014 comencé mis estudios en coaching y logré certificarme en la comunidad latinoamericana de coaching, fue ser miembro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto sucede porque precisamente yo tenía ya 18 años dando clases en universidades y mis estudiantes se convertían luego en mis clientes desde cualquier punto de vista. O eran los que montaban empresas o eran los que tenían firmas de contabilidad. Y siempre me buscaban, no desde la actitud solamente del conocimiento técnico que tengo en este caso, porque pues una de las cualidades que tiene una persona que es resiliente es que reconoce cuáles son sus potencialidades, y mi potencialidad es que sí tengo estudios superiores muy bien certificados en la parte contable, en la parte financiera y en la parte tributaria, pero ellos no me buscaban por eso. Ellos me buscaban simple y llanamente porque les podía hacer sentir seguridad o porque los podía ayudar a buscar sus respuestas a través de un lenguaje o una forma o una estrategia muy diferente. Entonces, eso me indicó a mí que no solamente me podía quedar como docente, sino que tenía que fortalecer y entender mis habilidades blandas y mi capacidad de escucha la tenía que mejorar para poder ayudar. Y creo que este es el momento, por lo menos hoy invitaba a varios colegas que me decían, y no vas a hablar de la situación que hay de todas las resoluciones y decretos que tiene ahorita el gobierno nacional de Colombia. No vas a hablar de la situación de la parte tributaria que hay en Venezuela. No vas a hablar de normas internacionales. No vamos a hablar de eso porque ustedes han sido bombardeados todos estos días por todas las empresas habidas y por haber, que les envían 800 veces el mismo boletín, y ustedes lo leen en los 40 grupos el mismo boletín 20 veces y se sobresaturan de la misma información. En pocas palabras, nosotros debemos estar en capacidad de controlar situaciones, pero no solo las situaciones, sino las emociones que se generan en esa situación. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar la situación desde el punto de vista de que yo me limito de repente en no observando solo prensa alarmista y amarillista.
y controlo la situación tomando la previsión de cumplir mi aislamiento tal cual como lo tiene establecido los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, mantener un distanciamiento, me he mantenido aislada, por ejemplo, en mi caso, nos hemos mantenido aislados desde el 12 de marzo, inclusive antes de que enviaran la alerta aquí a Colombia, porque pues yo vivo con mi madre, vivo con mi hija que es asmática, entonces eran situaciones que me permitían, esa situación la pude controlar yo, pero también tengo que estar en capacidad de controlar mis emociones ante las situaciones, que se van a quebrar todas las empresas, que se va a acabar la parte financiera, que no vamos a volver a, por Dios, igual si se acaba el mundo, igual si nos morimos, si salimos porque estamos ansiosos de hacer eso, igual si tú te mueres va a aparecer otro contador que te sustituye. Si tu empresa se acaba, va a aparecer otra empresa que va a sustituir la necesidad que tú tenías. En pocas palabras, yo tengo que estar en capacidad de controlar mis emociones sobre esas situaciones y de estar claro de que hay fuentes tensiones y que el estrés es algo que se está presentando allí, pero que yo debo controlarlo dentro de todos los aspectos de mi vida, que yo debo estar en capacidad de manejar ese estrés y de entender, ojo, no estoy diciendo que con esto es que nosotros nos volvemos un arma de hierro y que no tenemos momentos de debilidad, ni que no tenemos momentos en que nos sentimos mal, ni tenemos momentos en que nos quejamos, quizás entre nuestros amigos más cercanos, o con nuestra pareja, o inclusive con mi madre, yo hay momentos en que manifiesto las inquietudes que yo pueda sentir como ser humano, porque hay incertidumbre, claro que sí, pero el hecho de que hay incertidumbre no significa de que yo voy a perder el control, porque si yo pierdo el control, ¿sabes qué se limita y que desaparece, Samir? La creatividad, y al desaparecer la creatividad no puedo ver ni esas oportunidades, ni esas amenazas que se pueden estar presentando en este momento en el entorno. En pocas palabras, nosotros tenemos que estar claros de ser flexibles ante estos cambios. Así es. Porque estos cambios vinieron para quedarse. Estoy completamente de acuerdo con esto que mencionas. Qué pena y te vuelvo a interrumpir un momentico. Quiero saludar aquí especialmente a Andrés Hernández, a Betty Escobar Grisales, a Estefanía Montoya. También quiero saludar aquí a Cecilia Fonseca y a Jessica Fernanda Saldaño Molina. Y justamente aquí Jessica nos está planteando un punto de vista en nuestro chat, en el Facebook Live, y nos dice que es imposible para los auditores que cómo controla entonces en las empresas, como para que ampliemos un poquitico. Yo creería que no es que sea imposible, es un tema de adaptarnos y encontrar la posibilidad. Cecilia Fonseca nos dice que es verdad, que nosotros debemos controlar situaciones que estén a nuestro alcance. Y así como ese aporte que nos mencionaba aquí algunos de nuestros oyentes en el Facebook Live. Ok, quiero darle un poquito la respuesta a Jessica, que es la que hace la pregunta en relación de la auditoría, de cómo nosotros como auditores podemos controlar la situación. Voy a salirme un poco del tema de resiliencia, pero lo que quiero que entiendas algo, Jessica, es que existen herramientas e inclusive, por ejemplo, el IFAD está comunicando la forma en cómo nosotros como auditores debemos ir actuando a medida de la incertidumbre y de la hipótesis de negocio en marcha, de las situaciones que se toman, acuérdate que son hechos relevantes antes de la preparación de la fecha del informe, eso nosotros lo tenemos que documentar y están allí. En este caso, al hablar de esta resiliencia profesional, estás diciendo algo muy interesante. Fíjate que esa inquietud que tú tienes, cómo yo puedo direccionar mi situación en este momento. Bueno, pues yo tengo que ser tenaz con ese propósito que tengo y pues debo investigar en relación de esa línea que yo voy direccionando. Por ejemplo, en el caso de que tú que eres auditor, así va a suceder con los microempresarios, así va a suceder con los contadores, porque van a haber muchos contadores que van a quedar cesantes, contadores que estaban bajo la prestación de servicios que de repente las empresas no abran y van a tener que volverse a reinventar, pero esto se convierte en una oportunidad. Mire, yo quiero hablarles un poquito desde mi experiencia, ¿sí? De verdad que créanme que me considero de repente con el conocimiento para poderles aportar un poco sobre esta situación. La resiliencia profesional me hizo a mí
el ser humano que está en este momento sentado conversando con ustedes. Así, y si una sola palabra mía les llega a calar en su mente, me voy a sentir bien pagada de lo que yo estoy haciendo. La resiliencia profesional me hizo entender en un momento determinado que ya yo no me podía quedar en mi país. Y eso sucedió hace 3 años. Hace 3 años, yo ya hace 6 años tengo muchas certificaciones internacionales y ya viajaba por Colombia, por Venezuela, daba conferencias en Chile, trabajaba con colegas de Costa Rica, de Dominicana, de España, de Panamá, y eso me permitía a mí darme cuenta que había algo más allá de lo que yo estaba haciendo, y había muchos apegos alrededor mío, porque yo era coordinadora regional del programa de certificación voluntaria, tenía una firma de auditoría con 15 auditores, tenía más o menos, en ese momento tenía una cartera considerable de clientes, de verdad que me generaban cierta estabilidad, pero llegó un momento en que de repente los clientes empezaron a buscar oportunidades y yo tenía que viajar para buscar oportunidades con ellos. Y yo me di cuenta ahí, se están yendo los capitales, al irse los capitales, ¿qué voy a hacer yo? Y una vez me caló algo que me dijo un cliente con su palito de whisky encima, donde me dijo, la plata está donde bien la tratan, y cuando se acaben las empresas, ¿tú qué vas a hacer? Y eso me quedó resonando en mi cabeza mucho. Y es cierto, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué decisión iba a tomar? ¿Hacia dónde me iba a direccionar? Entonces, eso me hizo ser tenaz hacia el propósito de que, bueno, aquí yo tengo este conocimiento, tengo que ponerlo al servicio de otro lugar. Y por supuesto que pensé en Colombia. ¿Y por qué Colombia y no otro país? Porque simple y llanamente mis padres son colombianos, mis abuelos son colombianos, mis tíos son colombianos, yo viví en Colombia hasta los 7 años. O sea, el hecho de que me haya graduado, haya estudiado en la universidad, en Venezuela no indicaba que no podía mirar hacia el otro lado de mis orígenes. Y yo me direccioné hacia allí, ¿me comprende? Y eso, con otras oportunidades yo hubiese dicho, pues muchas veces me dicen, ¿y usted qué hace por allá en Cúcuta? En Cúcuta, por favor. Usted tiene que estar en Medellín, en Bogotá, en Cali. Cúcuta no es nada, eso es el caos de la frontera venezolana, colombo-venezolana. Y yo definitivamente descubrí que de repente me sentía cómoda, podía subir a Bogotá, podía subir a Cali, podía volver a Venezuela cuando tuviera que atender a un cliente, y asumí este paso transitorio que no significa que me vaya a quedar para siempre en Cúcuta. Puede ser que me vaya a otro país, puede ser que regrese a Venezuela, pero esto estoy clara y soy tenaz en base al propósito que yo tenía de reinventarme, de no ahogarme en ese medio vaso de agua lleno y no viéndolo vacío. En pocas palabras, hay algo que es muy característico de las personas que aprenden a ser resilientes, es que se aprenden a reírse de sí mismos. En pocas palabras, esta adversidad hay que, a veces no tenemos ganas de reírnos, y no crean que yo soy una persona, como dijo en Perita en Dulce, que siempre me estoy riendo, pero en realidad tengo una pareja, un esposo maravilloso, y él siempre me hace reír. En pocas palabras, terminamos riéndonos de esa adversidad y buscando esa broma en esa desdicha que podemos tener. Entonces, esa risa puede convertirnos en nuestra mejor aliada, y tenemos que buscar, y si estamos solos, pues tenemos que buscar también internamente, sin olvidar claramente de que de verdad tiene que haber un apoyo social y una ayuda de los demás cuando yo quiero buscar esa resiliencia como tal. Así es. Entonces, pues no nos olvidemos que esos serían lo que llamaríamos nosotros los pasos para buscar obtener esa capacidad de resiliencia, tanto profesional como empresarial y como emprendedora. Porque cuando tú eres un profesional independiente, eres un emprendedor. Y tienes que, acuérdate que las universidades anteriormente nos hacían para ser trabajadores, pero ahora la sociedad nos permite crear empresas, hacer empresas y tener ideas. Y tienes que, en esto, confía en tus capacidades. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta hablar, conéctate, haz un Facebook Live. Si te gusta ayudar a las personas, busca ayudar a personas de tu comunidad. Toma conciencia plena
de que el conocimiento que tienes no es solamente para llevar cuentas y pagar impuestos, sino que puedes hacer mucho más con eso. Así es, mencionabas ahorita el tema de la sonrisa y realmente la sonrisa es una de las mejores herramientas para cambiar, para mejorar nuestra actitud y para que los resultados que todos queremos y deseamos se empiecen a dar. Vamos a hacer una pequeña pausa, 30 segunditos nada más y ya continuamos aquí en La Colmena Radio hablando de resiliencia en medio de la crisis con Doris Jacqueline López Duarte. Aquí quiero saludar rápidamente a Carlos Alberto Cano Laverde, un abrazo gigante, un gran amigo y fue entrenador mío cuando estaba en el colegio en Bolívar. Recuerdo perfectamente aquellos entrenamientos. Gracias, Carlos Alberto, por conectarte aquí en La Colmena Radio. Vamos 30 segunditos y regresamos. No se desconecten. Recuerden, pregunten, que estamos para atender todas sus inquietudes. Automáticamente nos vamos a remitir al artículo 329 del Estatuto Tributario. Una de las cosas que más atemoriza a un inversionista es perder su dinero. Hoy en Colombia, las mujeres se pensionan una vez alcanzan los 57 años de edad. En este momento comenzamos La Colmena Radio. Sí, señores, La Colmena Radio, así nos encuentran en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, así nos encuentran, La Colmena Radio. Y estamos aquí regresando, ya nuevamente está conectando con nosotros Doris Jacqueline López Duarte, para continuar hablando aquí sobre resiliencia, unos temas bastante interesantes que realmente nos han tocado y realmente nos motivan a querer ser mejores. Y recuerden que este programa está patrocinado también por Hyper Holding Interactivo Virtual Empresarial. Tienes necesidades de capacitación a título profesional, a título personal, a título empresarial en @tuhype, ahí en Facebook, así nos encuentras, o www.tuhype.com, así nos encuentran y pueden allí programar sus capacitaciones. Bueno, Doris, antes de continuar con este tema tan interesante, yo quiero que le contemos un poquitico de pronto a nuestros oyentes sobre tus planes de capacitación, sobre tus los coaches que realizas, sobre DJL Asesores, un poquitico, contextualízanos un poquitico también para que te contacten, porque realmente a mí me encantaría poder tener una asesoría personalizada contigo. Bueno, muchas gracias. Pues pueden ver la página, visitar la página www.djlasesores.com o contactarme telefónicamente al 57 311 450 37 18. Allí pueden generar cualquier tipo de pregunta en relación a las capacitaciones, a la formación, a la asesoría. Hay asesorías en 3 fases muy diferentes. Una asesoría para estudiantes, porque tengo muchos años haciéndolo, pues quizás vuelvo a insistir, en Colombia no conocen esa faceta mía, pero yo fui mucho tiempo formadora de estudiantes de universidades con una academia que teníamos en Táchira que se llama COAIPYME y que existe todavía en Venezuela y se sigue dando capacitación profesional y para estudiantes. También tenemos la capacitación para profesionales, tenemos un aula virtual, estamos estrenando aula virtual nueva, inclusive en este momento estoy lanzando un diplomado que es ya desde la parte técnica, uno de NIF, y tenemos otro diplomado que se va a lanzar de NIAS, y tenemos la parte de asesoría o de coaching. Tenemos 2 diplomados que he dictado, uno de coaching personal, que está direccionado hacia el área de formación de coaching o de lo que llamamos autocoacheo, que es desarrollar técnicas o herramientas en donde yo trabajo por mí misma en la necesidad de buscar respuestas para lograr una meta determinada. Y tenemos uno para emprendedores y profesionales independientes de coaching financiero, o lo que llamamos educación financiera. Esta educación financiera va vinculada no solamente
hacia el área de la parte de cálculos y números, sino más hacia la conciencia de la limitación de los recursos y de la obtención de los mismos, y de cómo, en estos días me lo decían dos estudiantes del diplomado de coaching financiero que tuve en diciembre en Cúcuta, que tuvimos un diplomado que una de las cajas de compensación me invitó a ser conferencista de ese diplomado, y ellos me decían, profe, no sabe la bendición que ha sido esa enseñanza en este tiempo de crisis. Y vuelvo a insistir, no se nos olvide que tenemos que fortalecer esas habilidades blandas, Samir. Se nos está olvidando, y yo quiero en esto hablar un poquitico de por qué una empresa puede ser resiliente, y que es muy diferente una empresa resiliente a una persona, un profesional resiliente. Porque es que, ¿qué pasa con una empresa cuando es resiliente? Cuando una empresa es resiliente, en sí misma no puede ser resiliente, pero como tal, sus líderes se caracterizan por tener la capacidad de crear y de disolver estructuras con facilidad. ¿Eso qué significa? Que una empresa resiliente se va comportando de acuerdo a la naturaleza de cómo se están desarrollando las situaciones en el entorno. Tiene capacidad de crear y tiene capacidad de disolver estructuras con facilidad y seguridad. ¿Esto qué significa? Que cuando tiene capacidad de disolver estructuras con facilidad y seguridad, significa que él va a estar claro en capacidad, claro en gestionar consecuencias de esos cambios y de mejorar sus procedimientos ante la dificultad que está presentando. ¿Y qué pasa aquí en esta fase? Pues bueno, en esta fase, por ejemplo, en mi caso, ese entorno y el equipo de trabajo con el que busco vincularme, porque siempre busco vincularme, esto es algo que quiero que tengamos claro. DJL Asesores nace en Colombia, pero me he vinculado con muchísimas empresas y con muchísimas firmas y con muchos colegas, porque yo no tengo la necesidad de generar un protagonismo innecesario. Muchas veces termino trabajando de la mano de equipo con otro colega, con otra firma, con otra organización, y no solamente buscamos es tomar mercado, sino entender que las organizaciones y los profesionales que van a coexistir en la sociedad son los que desarrollan capacidades colaborativas. Tú no ves, fíjate, Samir, que es tan fácil de darse cuenta. Fíjense cuáles son los, digamos, éxitos en canciones que la gente más nombra en las redes sociales, donde más se genera feedback con las personas, donde se hacen mayores conciertos. Claro que hay cantantes que tienen esa fortaleza solos y llenan un estadio, llenan un auditorio. Pero cuando tú haces un encuentro o haces una colaboración de canciones en donde tú te encuentras, por ejemplo, La Bicicleta, te encuentras Despacito, te encuentras canciones de Chino y Nacho, bueno, cualquier cantidad de canciones que han marcado a nivel latino, y todas han sido de tipo ¿qué? Colaborativo, ¿verdad? Entonces, eso nos hace entender que ya esas estructuras burocráticas o ese profesional del que yo hablo, que no es que esté en contra de él, pero ese profesional etiquetado, acartonado, que parece inasequible, ese profesional ya no genera esa seguridad, esa estructura burocrática, ya no. Ya las organizaciones, los trabajadores, el entorno está más consciente de que dependen a mayor medida de sus empleados y de la capacidad que tienen ellos de gestionar conflictos, sus habilidades de comunicación, sus habilidades colaborativas, sus condiciones de trabajo equipo y su capacidad de investigación.
En pocas palabras, esas empresas resilientes que nos encontramos y que nos vamos a encontrar, porque nada va a ser igual después de ese COVID-19 que estamos viviendo y de este aislamiento, toma en cuenta desarrollo de estrategias colectivas para fortalecer los vínculos personales. Fíjate que ayer estaba compartiendo un artículo, estaba en inglés, pero se lo compartí de todas maneras a muchos colegas en mi muro de Facebook, y pues lo compartí también con mis colegas de LinkedIn y en mi blog, en donde se hablaba de cuántos recursos están invirtiendo en este momento las empresas en Europa, que ya se están empezando a recuperar de la parte del aislamiento del COVID-19. ¿Y cuántos recursos van a tener que invertir de manera inteligente para analizar su manera de desempeño, su entrenamiento, su desarrollo de tareas y ese dichoso aislamiento inteligente que pues en Europa está funcionando muy bien? Habrá que ver cómo será el comportamiento y la capacidad que tengan las empresas para poderlo generar dentro de las organizaciones, porque va a ser en base a todo, en base a espacio, en base a desarrollo de actividades y en base a habilidades de comunicación. Por lo tanto, las habilidades blandas están allí y se tienen que comenzar a trabajar. Es decir, convence y convierte a tu entorno, a tus empleados y a tu equipo para que trabajen en equipo. Así es, Doris, así es, muy de acuerdo contigo. La verdad, me encanta este tema. Ya vamos a pasar aquí una preguntita sobre algo que veníamos conversando previamente, que me parece muy interesante que lo empecemos a tocar ya, pero antes quiero comentarles a todos que si quieren protegerse, proteger su salud, proteger su vida y la de sus familias, la de su entorno, tomen las medidas de precaución necesarias. Vayan, visiten ya mismo tapabocasya.com, productos de excelente calidad, señores. www.tapabocasya.com. Descuentos especiales para las personas, los oyentes de La Colmena Radio. Me escriben ahí por el chat de La Colmena Radio, por mi número interno, por mi WhatsApp interno 304-462-8129 y me piden el código especial de descuento para que lo puedan activar. Sí, señores, solamente por 24 horas activaremos este descuento. Doris, aquí entonces tenía yo esta pregunta, o bueno, pregunta no es, precisamente hablando del tema de resiliencia, resistencia, que muy bien lo llevas, obviamente, enfocándolo al tema de la física. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desarrollar prácticas de autocuidado resistentes? Bueno, fíjate que esas prácticas de autocuidado resistentes van en base a las dimensiones de la resiliencia que tiene desarrollada una persona. Y esas dimensiones de la resiliencia van unidas digamos, imagínate tú que tienes 4 círculos y van unidas en realidad con un círculo que está en el centro exactamente, que es la coherencia. Tú no puedes ser resiliente si no eres coherente. Y en esa dimensión de resiliencia, para fortalecer esa resiliencia, la resiliencia se toma en un ser humano desde 4 aspectos importantes: el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Si, por ejemplo, nosotros solamente trabajamos el mental y no trabajamos la parte física, la parte emocional o la parte espiritual, no estamos siendo coherentes porque estamos dejando de lado una serie de herramientas que tenemos que fortalecer para ser resilientes. Por ejemplo, para yo fortalecer mi resiliencia emocional, yo debo tener claro que debo tener una flexibilidad emocional. Unos días voy a sentirme bien, otros días me puedo sentir mal. Esto no significa que siempre voy a hacer alegría. Fíjate que una de las películas que más sensación ha causado y que hace el análisis claro de las emociones es la película de Disney, donde están las emociones en la cabeza de una niña. Y siempre quieren que alegría siempre quiere comandar el cerebro de la niña, y no se dio cuenta que la niña ya había crecido y que ya sus emociones iban a estar intercambiadas. Había momentos en que sería comandada por la emoción de la rabia, otras por el asco o el obstinamiento, otras por el temor y otras por la tristeza.
Entonces, en este caso, en esa parte de resiliencia emocional, yo debo tener una perspectiva positiva y debo de tener una autorregulación de mis emociones, porque si no, pues voy a pasar de estados de demasiada alegría o de demasiada tristeza. En la parte de la resiliencia espiritual, yo debo tomar en cuenta que hay una flexibilidad espiritual, de que hay un ser superior, tal cual como lo querramos llamar, o como lo quiera llamar cada quien en la religión o en la creencia que tenga. Entonces debo buscar esa conexión espiritual que puede estar fuera o dentro de mí misma, como nosotros lo tengamos manifestado, y comprometerme con esos valores que yo tengo diseñados espiritualmente. Pero también debemos, en esta situación que es muy preocupante y que lo vemos todos los días en las redes sociales, tener tolerancia sobre los valores y las creencias de otros. No podemos estar atacándonos porque otra persona de repente quiere salir a trabajar, y no podemos estar diciendo tonto, ni descerebrado, ni nada por el estilo por eso, ni tampoco podemos estarle diciendo al otro mantenido porque se está quedando en la casa, no. O sea, tenemos que tener una tolerancia sobre esos valores y creencias, en razón de qué es lo que me da mi equilibrio espiritual y basarme o fundamentarme en esa fe. Para también fortalecer o generar esa resiliencia, mi resiliencia física va a estar direccionada en yo tener una flexibilidad física. De repente, y mucha gente lo habla, que la flexibilidad física está en que la persona tenga un cuerpo atlético, esbelto, y pues en este caso yo no podría ser el ejemplo de ese tipo, pues yo soy gordita, bajita, ¿sí? Sin embargo, desarrollo o trato de mantener las actividades que me hagan sentir por lo menos que puedo estar o cuidarme en condiciones. En pocas palabras, debo tener resistencia y fortaleza, o sea, debo estar clara. Yo soy una persona que me pongo muy atenta si de repente llego a cansar subiendo una escalera, empiezo a volver a subir escaleras rápidamente para desarrollar esa capacidad de respiración, y eso es ser resiliente, porque no nos vamos dejando o quedando en esa parte. Y en la parte de la dimensión de la resiliencia mental, que es la que nosotros creemos que es la que más tenemos que trabajar, pero todas son igual de importantes, hay que tomar en cuenta esa flexibilidad mental, esa capacidad de atención, esa capacidad de escucha, esa habilidad de enfocarnos, porque a mí me parece increíble. Estos días lo decía una persona, una youtuber, que me pareció hasta gracioso el video, de que es increíble todo lo que nos ponen. Y hasta estaba otro cómico de Colombia, sacó una canción también muy graciosa sobre todo lo que yo había hecho en este momento de aislamiento. Entonces uno tiene que tener habilidad de enfocarse. O sea, habilidad de enfocarse, ¿qué significa? De que yo voy a trabajar en base, o voy a dedicar ese tiempo libre, entre comillas, que quizás tenemos, porque estar en casa no significa que tenemos tiempo libre. Yo dudo que tú tengas tiempo libre, yo tampoco tengo mucho tiempo libre, yo me sigo parando igualito a las 6:30 de la mañana, o sea, lo único, pues anteriormente nos paramos a las 4:30 por las niñas para el colegio, ahorita nos paramos a las 6:30, pero son las 12 de la noche y todavía estoy haciendo alguna cosa, alguna actividad. Y estar clara en que debo incorporar a mi vida múltiples puntos de vista. Esa es la forma en la que yo me puedo ir direccionando y fortaleciendo esa resiliencia o esa capacidad. ¿Por qué? Porque yo estoy clara que las emociones se van a ir agotando sutilmente, de que no todos los días vamos a estar totalmente motivados, y nosotros tenemos que estar en capacidad de drenar esa batería interna. ¿Por qué drenar esa batería interna? Por ejemplo, yo les hago un ejercicio y les invito a que hagan un ejercicio. Se lo hago a mis estudiantes cuando doy diplomado de coaching, pero lo invito a que lo hagan ustedes también en su casa. Por ejemplo, tomen las situaciones que en este momento les están generando alguna emoción, cualquier tipo de sentimiento. Tomen las situaciones, por ejemplo, vamos a poner, estoy enamorada y no he podido ver a mi novio, por ejemplo. O estoy en casa con mi esposo y discutimos todos los días. O siento que estoy teniendo insomnio porque ya se está acercando el tiempo de que acabe la cuarentena y no sabemos si vamos a seguir en cuarentena o no vamos a seguir. O viene ya esta semana, mañana tengo que pagar el celular, la luz, el agua y el gas. Y ya tengo el flujo de caja empezando a mermar. Entonces,
tomo mis situaciones, analizo mis sentimientos, en otra columna coloco los sentimientos. Por ejemplo, me suspendieron, yo tenía agenda llena hasta junio en eventos y conferencias donde iba a viajar, pues todos se perdieron, por supuesto, y no se ha podido manejar en ese tipo de eventos. Por ejemplo, había firmado un contrato para una capacitación global de una maestría fuera del país durante el resto completo del año, que después de junio. Entonces, ¿qué siento? En este momento estoy como en el limbo porque hay muchas situaciones que quedaron paradas. Puedo tener un sentimiento que es un sentimiento de ansiedad. Ajá, pero ¿qué solución actual tengo en este momento? Pues en este momento tengo que llamar a mis colegas, informarle a las otras personas de repente que estoy disponible, que tengo tiempo libre, de repente trabajar en algún artículo que tengo pendiente de sacar. O sea, ¿cómo presento una situación? ¿Qué sentimiento qué sentimiento me está produciendo esa situación y qué solución actual le puedo dar a esa situación? Y a medida que yo comienzo a trabajar ese ejercicio, háganlo por lo menos con unas 10 situaciones. Fíjense, y no estoy hablando solamente de situaciones buenas. Pueden haber situaciones malas. Por ejemplo, discusión con mi esposo. Hoy discutí con mi esposo. ¿Qué sentimiento tenía? Me sentí enojada, me sentí impotente. ¿Qué situación o qué solución actual? Pues bueno, espero que me pase. Ya de repente tomarnos un café, hablarlo desde otro punto de vista. ¿Por qué lo tenemos así? Y así a medida, y esto lo hago, muchos me preguntan que si yo solo doy coach en este servicio de coaching para profesionales y emprendedores. Y yo he dado servicio de coaching inclusive para jóvenes y para niños. Mis hijas viven siendo coachadas todos los días conmigo. Y por ejemplo, hoy le preguntaba a mi hija mayor, que tiene 11 años, yo le decía, y lo enfoco, situación, sentimiento y solución. Situación, a ver, Alexandra, he notado que te pasa algo. Sí, mamá, no puedo dormir. ¿Qué sentimiento tienes? Mamá, me siento frustrada. Ya tenemos más de un mes, en realidad hoy fue el 13, del 12 al 12 de marzo, un mes y 2 días, 32 días tenemos aislados totalmente nosotros aquí en mi casa. Y me siento ya ansiosa, me siento cansada, quiero salir, ¿y qué solución actual hay? Bueno, de repente pon un video y un poco en el cuarto para que drenes toda esa situación y pues para cuando ya te vayas a dormir, báñate y te relajas y haces ejercicio de respiración, que la gente lo cree y lo toma pero es en serio. Los contadores públicos, voy a mi gremio, es como muy cuadrado y no toman en cuenta de que a las situaciones, nosotros somos seres humanos, nosotros no somos computadoras. Nos pasan situaciones que generan sentimientos y yo tengo que saber cómo puedo darle una solución a ese sentimiento. Cuando hay sentimientos que son positivos, pues no van a haber soluciones, sino simplemente van a haber experiencias o van a haber sensaciones satisfactorias como tal. Así es, Doris, así es. Muy, muy de acuerdo. Y qué bien, me encanta la fluidez, la versatilidad con que tratas este tema. Y me gustaría preguntarle a nuestros oyentes en este momento, ¿qué están haciendo ustedes en este momento para desarrollar habilidades resilientes? Escriban ahí en el chat de este Facebook Live, ahí en la Colmena Radio. Compartan también su programa en sus redes sociales para que llegue a más personas. Ya estamos viendo las 6:05 p.m. Todavía nos faltan algunos punticos aquí para abordar y quiero saludar muy especialmente a Juan Eugenio Cardona, a Antonio Londoño, a Yomara Benítez. Gracias por escuchar La Colmena Radio. Vamos aquí a nuestra última pausa del programa, nuestra segunda pausa, para que respiremos un poquito, 30-50 segunditos, y ya regresamos aquí con más de este tema tan interesante, con esta espectacular mujer, con Doris Jacqueline, hablando de resiliencia en medio de la crisis, pero realmente lo damos como crisis, resiliencia realmente, y cómo vamos a desarrollar esas habilidades. No se desconecten un solo segundo, vayan compartiendo mientras tanto, aprovechen, se toman un tinto, un vasito con agua, van a coger un momentico, y ya en 30 segunditos estamos de regreso. Despierta, camina, respira, acelera. Observa, detente, toca, habla, huele, produce.
Conduce, bebe, disfruta, regresa, salta, vive, desea, sonríe, ama, descansa y escucha. La Colmena Radio. Sí, señores, porque la Colmena Radio despierta tus emociones y liberen esas emociones que tienen en este momento, porque realmente aprovechen este momento para estar en paz consigo mismos, acérquense más con sus familiares, con sus seres queridos y protéjanlos en cada momento, protéjanse ustedes mismos. Y para protegerse, aquí tenemos una excelente alternativa, tapabocasya.com, estaba volviendo al revés, tapabocasya.com, allá van a encontrar productos de excelente calidad. Recuerden, descuento especial para quienes escuchan La Colmena Radio. Ahí me escriben en el chat y con mucho gusto les suministro el código de descuento. Me escriben a mi WhatsApp personal 304-462-8129 y les suministro el código de descuento para que vayan a hacer su compra segura y les llega a la puerta de su casa sin riesgo, sin necesidad de salir. Así que aprovechen ya mismo. Y Capicúa, allá www.capicua.com.co, allí van a encontrar sorpresas muy interesantes para que después de esta situación encuentren ese lugar, se conecten con su esencia y para que vivan experiencias reales en contacto pleno con la naturaleza. Bueno, señores, aquí continuamos entonces con Doris Jacqueline López Duarte hablando de resiliencia. Y bueno, ahorita mencionabas, Doris, el tema de los valores. Hablabas de valores resilientes, de compromisos, hablabas de la presión profesional. Cuéntanos cómo hacemos para construir esos valores resilientes y cómo podemos estar mitigando siempre esta situación que tenemos ante la presión profesional, no solamente los contadores públicos, sino demás profesiones como los abogados, por ejemplo. Hemos visto una gran cantidad de decretos que han presentado en estos momentos. Realmente creo que llevamos una cuenta de más de 150 decretos en el último mes. Entonces, realmente, ¿cómo podemos percibir esa presión y que realmente podamos antes encontrarlo como una oportunidad? ¿Qué podemos hacer allí, Doris? Bueno, ante tanta presión, que por eso fue que te sugerí que pudiéramos reunirnos y conversar un poco este tema ambos. Lo primero es prepararse. Indiferentemente, no se puede dejar de tomar en consideración o enfatizar el valor de prepararse. Para prepararse, debemos asegurarnos que antes de enfrentarnos a una situación difícil, nosotros vamos a encontrar un mayor estado de resiliencia si nos encontramos preparados y estamos capacitados para enfrentar esos retos y poder responderlos de forma óptima. Por ejemplo, la colega que es auditora, ella debe estar en este momento preparándose y analizando todas las herramientas que van a permitirle realizar, si no puede haber auditoría, inspección física, existen otras series de pruebas sustantivas que permiten evacuar los procedimientos de auditoría. Para eso ella debe estar estudiando, por ejemplo, normas internacionales de auditoría en este momento. Y así sucede con los abogados. Los que son abogados mercantiles deben estar analizando todo lo que tiene que ver con la estructura o los cambios que hay en la parte mercantil. Los que son asesores tributarios deben estar analizando toda la parte de asesoría tributaria. Los que trabajan en la parte de comercio exterior deben estar analizando todo lo que tiene que ver en la parte de comercio exterior. En pocas palabras, por eso es que cuando tú tienes tiempo libre no puedes ser Rapunzel, que te peinas el cabello, que barres la casa, que haces cuadros, que tejes, que lees un libro. Eso es mentira, porque vamos a estar claros, cada uno a nivel profesional tenemos una proyección y debemos utilizar ese tiempo libre que de cierta manera está dándose y existe en prepararnos, porque cuando este aislamiento obligatorio pase y venga el aislamiento inteligente, las empresas van a abrir y las empresas van a querer respuestas. Y si las empresas van a querer respuestas, aparte de toda la presión que ya tiene en este momento, pues nosotros tenemos que estar preparados. Por lo tanto, debemos estar claros que debe haber una práctica y ser capaz de analizar esas técnicas a nivel de los termómetros de las emociones, que es una técnica que existe de resiliencia. Yo te lo voy a pasar para que pues se la hagas llegar al que la solicite.
en donde yo debo estar claro y a ir visualizando a qué situaciones potencialmente estresantes me voy a ver yo enfrentada en este momento y el momento de pasar la pandemia como tal o el aislamiento. ¿Qué discurso o qué presentación voy a tener? O sea, ¿qué argumentación voy a tener yo para dar respuesta? Porque, por ejemplo, si yo soy un empresario y yo, qué sé yo, soy mecánico, de repente cuando pase esta pandemia, este aislamiento, voy a tener en mi taller bastantes carros porque los vehículos han estado parados y hay muchos vehículos que de acuerdo a su tiempo pues ya comienza a fallar el hecho de que no salgan, que no circulen. Entonces, ¿qué discurso, qué presentación voy a tener para cubrir esa demanda o cómo voy yo también a dar respuesta hacia otros clientes, otros posibles clientes o otras posibles situaciones? Debo también ir visualizando cómo voy a organizar mi agenda. La organización es muy importante, amigos. Si yo no estoy clara en cómo voy a administrar mi tiempo, no me voy a dar abasto para poder tomar decisiones importantes. También debo estar preparado para comunicaciones sensibles. Vamos a estar claros que todo el mundo tiene las emociones a flor de piel y podemos encontrar a personas que nos van a decir, ay, pero tú no estás entendiendo eso. Yo tengo un cliente que no puedo decir ahorita cómo me dice, cada vez que hay una situación estresante, él me dice, no me vengas con tu coaching ahorita. No me vengas con tu coaching ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque hay comunicaciones sensibles en donde muchas veces hay que decirle a la persona, inclusive, vamos a respirar, vamos a pensar, vamos a analizar cómo vamos a hacer. Analicen, hagan un ejercicio, un simulacro, inclusive que le decía ahorita a la profesora de mi hija, mire, comencemos el día con una estructura que le permita a los niños ya hacerse la idea de cómo van a ser esas clases en el próximo mes. No esperen a que sea el próximo mes, cuando ya terminen las bimestrales que van a presentar, para que les digan conectes y tal, porque va a generar, indiferentemente que ellos son niños tecnológicos totalmente, nacieron en la tecnología y es súper fácil para ellos, pues permítanle crear esa sensación de seguridad. También tenemos que estar claros en que debemos diseñar o analizar claramente esas reuniones que vamos a ir trabajando y debemos dormir. ¿Por qué debemos dormir? Porque si no dormimos vamos a estar cansados y no vamos a pensar con claridad. Y si no vamos a pensar con claridad, no nos vamos a poder preparar para ese medio de estrés o depresión que tenemos. Otra situación que es muy importante, que debemos tomar, pero muy, muy en cuenta, es la capacidad de cambiar, de reiniciarnos. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos que saber identificar las situaciones que nos causan estrés y que nos llevan a medir ese termómetro en las que nosotros no estamos en nuestra mejor energía. En pocas palabras, en donde vamos a tener una reacción estresante, donde vamos a gastar la energía que tenemos en situaciones que nos van a generar, más bien nos van a perjudicar nuestra salud. Entonces, para eso, nosotros debemos aplicar la técnica de cambiar y reiniciar. Cambiar y reiniciar significa que yo debo estar en la capacidad de identificar qué interacciones o comunicaciones son estresantes, qué situaciones me ponen ansiosa, enojada o destrozada, qué cambios inesperados se van a estar presentando, qué discusiones, qué desilusiones, qué conflictos, y de reiniciarme significa practicar las técnicas de respiración que parecieran, la gente cree que no es necesario, pero hay que buscar para manejar esa pérdida de energía. En pocas palabras, cuando hablan, a mí me da mucha risa cuando hablan de los contadores ahí, cada vez que cerca del día del contador colocan unos memes, unos anuncios que dicen que el contador es secretario, motorizado, mensajero, recepcionista, consejero, psicólogo, sacerdote, abogado, leguleyo, auditor, bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué sucede esta parte en lo que hablamos? Bueno, pues porque cuando yo estoy en capacidad de cambiar y de reiniciar, pues yo estoy como más dada a entender hacia dónde está mi potencialidad. Y si yo
voy direccionada hacia dónde va mi potencialidad, pues yo puedo salir de esa situación, puedo quemar esa energía de esa situación, saber cómo direccionar esa energía y luego volverla a llevar a la normalidad. Por ejemplo, imagínense ustedes a los policías en este momento o a los médicos. O sea, por muy nivel de estrés que podamos tener nosotros, no puede haber más nivel de estrés superior que el de ellos. Están garantizando seguridad y salud de todas partes del mundo. Por ejemplo, si ustedes, imagínense un agente policía, en estos días hubo un incidente aquí en el condominio y el policía llegó, antes que llegara el policía, porque se estaban gritando vecinos de torre a torre, y yo abro la ventana y el señor estaba muy alterado y yo le digo, vamos a escucharnos, desarrollemos la capacidad de escucha y vamos a respirar y escuchemos uno al otro la inconformidad que tiene, porque este aislamiento es común. Entonces, es como, mi hija decía, me sorprendí cómo el señor tenía el tono de voz tan alto y de repente cuando tú le hablaste, él volvió a bajar el nivel del tono de voz a un nivel más sereno. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues esto viene en razón de que van, digamos, reiniciándose a nivel de sus emociones. Así le pasó al policía cuando llegó. El policía llegó enfrentando y luego se niveló. Volvió a cambiar y a reiniciar para despedirse de la situación. Entonces, eso es muy importante para soportar esta presión. Y otra situación es mantener coherencia. Tenemos que mantener coherencia en nuestra resiliencia durante el día. En pocas palabras, mantener coherencia significa que en base a esos mensajes, esa situación que se presenta en nuestros circuitos cerebrales, en cuanto a esos sentimientos de molestia, ansiedad, de preocupación, de frustración, de juicio, de autoduda que tenemos en este momento, en donde todos estamos pensando qué va a pasar, y eso nos roba vitalidad, pues nosotros debemos más bien estar en capacidad de buscar construir herramientas de coherencia. Herramientas de coherencia o coherencia rápida, ¿qué significa? Pues bueno, que yo debo estar clara para diseñar de repente un nuevo hábito, para trabajar siempre en dirección de la meta que yo estoy buscando. Porque si yo, no sé si ustedes alguna vez han visto a los niños jugar de repente un juego que dice, bueno, mi esposo le dice Simón pide, o Simón, pues sí, Simón pide. Entonces Simón pide un zapato, Simón pide una billetera, Simón pide tal. Y los niños corren. Entonces, cuando el niño se enfoca, si ustedes ven a los niños jugando en una fiesta, cuando el niño se enfoca en el objetivo, pide un zapato, y él de repente va directo y busca a su mamá, o pide el zapato, pide la cartera, o pide la coleta, pide lo que va a pedir. Pues el niño está manteniendo su resiliencia, está asumiendo esa incertidumbre, dándole una respuesta. En cambio, si yo agarro y empiezo a corretear, si ustedes ven también a veces a otros niños en la fiesta que corren por todos los lados de los adultos y no hayan cómo correrlo y se les cae el zapato y se caen ellos. Y bueno, entonces, ese niño no está teniendo un balance interior y pues tanto las cosas se le generan errores, entonces no se centra, no sostiene y no expande su conocimiento o su habilidad para llegar a obtener esa herramienta de resiliencia común. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo quedaríamos nosotros? Pues nosotros terminaríamos en mantener ¿qué estaríamos buscando mantener coherencia, crear fluidez y mantener flexibilidad de esas situaciones de estrés en periodos cortos, que nos van a permitir a nosotros soportar esa presión. Para eso, por ejemplo, yo que le recomiendo y que muchas personas lo utilizan, hay un ejercicio de respiración que a mí me funciona muchísimo cuando me siento de verdad bastante ofuscada, y funciona mucho, por ejemplo, con mi hija,
Mi hija pequeña es más relajada, pero mi hija mayor siempre tiende a estresarse de situaciones. Y entonces yo practico la parte de la respiración con ella. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros respiramos durante 7 segundos, mantenemos el aire durante 5 segundos y luego exhalamos el aire durante 7 segundos. Es 7, 5, 7. Y ese ejercicio de respiración se puede hacer con los ojos, se puede hacer con los ojos cerrados, se puede hacer en un lugar como tal, y nos permite estar como más claros. Cuando de repente tenemos ansiedad, que nos tenemos que centrar en la computadora y tenemos miles de emails porque los clientes quieren saber qué dice la resolución tal, el decreto tal, de que si la importación va a poderse hacer o no se va a poder hacer la exportación, de que si se puede habilitar esto, que si podemos llamar y que queremos escribir a la DIAN y están solo los robots activados, que queremos escribir a cualquier organismo y no encontramos respuesta en este momento. Pues en base a toda esa situación nosotros tenemos que buscar la forma de irnos direccionando como tal, porque si no vamos a estar muy complicados, bastante complicados. Así es, Doris. Doris, por aquí quiero saludar muy especialmente a Janet Peña, Diego Medrano, Liliana Andrea Villegas, Carlos Arturo Salazar Burbano. Muchas gracias por conectarse aquí a la Colmena Radio, ya siendo prácticamente nos acercamos al final de nuestro programa el día de hoy, con un tema sumamente interesante, y yo sé que aquí a Doris la vamos a tener mucho más seguido, y yo sé que a Doris también vamos a empezar a conversar con ella para que a través del Holding Interactivo Editorial Empresarial podamos empezar a dictar una serie de capacitaciones muy interesantes de todos los de saberes. Por aquí nos escribe Janet: me encuentro mejorando en conocimientos tecnológicos, capacitándome y compartiendo con los colegas. Excelente, Janet, esa es la actitud siempre. Hay que buscar alternativas y vamos a compartir y a crear más lazos de amistad día a día. Liliana Andrea Villegas nos escribe: atentos en sintonía de su... Esto es una habilidad de resiliencia que ella desarrolló. Ay, genial, qué chévere, me encanta eso. Por aquí Liliana Andrea Villegas nos dice que reporta sintonía desde Bucaramanga y aprendiendo para el cambio. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en Bucaramanga, en Pereira, en Medellín, en Bogotá, en Cúcuta, en Cartagena, en Barranquilla y en todas las ciudades de Colombia, en los diferentes países donde nos están escuchando en este momento. Carlos Arturo Salazar Burbano nos dice: el teletrabajo es mucho más agotador de lo que pensaba. Y Liliana Andrea por aquí nos vuelve a decir: en casa hacemos mindfulness para relajarnos y método Wim Hof para subir defensas. Excelente, Liliana, me encanta eso. Doris, ¿qué le podemos recomendar a Carlos Arturo en relación con el tema del teletrabajo, que lo percibe como muy agotador? ¿Qué podemos recomendarle a él? Sí, lo estaba leyendo, yo estaba leyendo a Carlos Arturo aquí por mi celular. Mira, Carlos Arturo, sí es verdad, el teletrabajo es mucho más agotador en este momento porque estás aprendiendo, descubriendo esa nueva técnica de trabajo. Hace unos días en un grupo que estoy liderando para enviar unos comentarios al IFERS sobre la norma internacional de información financiera para PYME, me decían los colegas: oye, pero tiene que ser algo que sea rápido porque el teletrabajo nos quita mucho más tiempo del que anteriormente dedicábamos en la empresa, y es verdad que de repente estamos en una organización y pues si queríamos algo de la secretaria, pues simple y llanamente la pedíamos, o queríamos algo para conectarnos en la base de datos o fulano de tal, y la pedías o la direccionabas. Y en este momento la comunicación asincrónica, porque esto también tomó de sorpresa a las empresas, pero yo me imagino que las empresas en este momento van a invertir, porque ya esto es como un aviso que puede llegar a suceder si nosotros no cambiamos nuestra conciencia plena. El mundo está hablándonos y nos habló de una manera amable en este momento. No nos habló, dijo quédense en su casa nada más, pero puede haber otras situaciones mucho más fuertes que nos pueden llegar a pasar si no estamos al mundo. Entonces, esta parte de teletrabajo, de trabajo virtual, en muchas empresas, en pequeñas y medianas empresas, en este momento está hecho de manera asincrónica. Asincrónica significa que no es en tiempo real y le pasa lo que él tiene, esa sensación de frustración. De repente puede ser que él tenga, te lo digo porque yo tengo una persona muy cercana a mí
muy, pero muy cercana a mí, que también están haciendo teletrabajo. Bueno, yo he sido digamos, independiente toda mi vida. Tengo 23 años de contador, tengo 22 siendo independiente y trabajando de manera online, muchos años, casi 10. Yo he atendido clientes de Panamá, de Ecuador, de Perú, en Venezuela, de todos los estados en Venezuela, y todavía atiendo clientes y estoy aquí en Colombia en este momento. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede con eso? Si yo, al principio, cuando yo arranco en ese teletrabajo o en esa situación es estresante porque yo descubro que tengo que poseer ciertas habilidades emocionales básicas que de repente no me había preocupado porque sentía que todo lo tenía mal. Por ejemplo, la sociabilidad, la autoconfianza, el optimismo. ¿Por qué? Voy a la sociabilidad. Porque de repente, anteriormente, si yo no me llevaba bien con fulano de tal dentro de la organización, pues en el mismo trabajo, simple y llanamente, de repente yo buscaba o solicitaba el elemento a otro de los colegas X. En cambio, en este momento de teletrabajo no es así. En este momento de teletrabajo, la organización que logra estructurarse, tiene cada quien una serie de pasos y lo tiene que cumplir, y entonces de repente si alguien se tarda, si alguien no lo domina, si alguien quiere, digamos, ralentizar el proceso, pasa, se complica, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que él siente o tiene esas sensaciones en este momento, pero a medida de que él va a ir descubriendo, y lo invito a que investigue con sus demás colegas, con los jefes de la organización, de qué tipo de herramientas le pueden ayudar a mejorar esa situación como tal. Hay herramientas en tiempo real para administración de trabajo, de procesos, de tiempos. Microsoft Teams tiene también herramientas, Google tiene herramientas. Todo lo que es administración y organización del tiempo y de la agenda a nivel de procesos o de evaluación de proyectos, de gestión de proyectos, les va a hacer más fácil el teletrabajo. O el teletrabajo en esa parte es digamos, bajo esa dirección, ¿no? Hay otras en donde, por ejemplo, porque mucha gente habla de teletrabajo, porque no, yo estoy haciendo teletrabajo porque estoy trabajando aquí en mi casa y hago unas funciones específicas. Pero véanlo que desde el lado de que ustedes, con esas ciertas habilidades que ustedes están desarrollando en este momento, esa resistencia al fracaso, porque estar haciendo teletrabajo es resistencia al fracaso. O sea, decidimos no quedarnos parados, decidimos hacer algo, decidimos seguir aportando a la sociedad. Entonces, tomando rescatando esa cualidad excelente, esa resistencia al fracaso que tenemos, pues tenemos que buscar situaciones de inteligencia emocional que permitan al equipo entrenarse sobre herramientas que faciliten digamos, el trabajo a distancia. Si el trabajo es asincrónico, siempre va a ser más pesado, siempre va a ser más pesado. Por ejemplo, yo les voy a decir una herramienta que utilizo y que me ayuda mucho. Por ejemplo, a nivel de todos los decretos y todas las resoluciones que ha sacado el gobierno colombiano, yo solamente me coloco en las páginas oficiales. Yo no descargo nada de la información que llega en todos los 300 o 500 grupos de WhatsApp que inventan los profesionales, porque si no, usted recibe ese documento 300 veces. Otra particularidad, por ejemplo, con mis clientes, yo creo una agenda de capacitación. O sea, a mí no me llama María y me dice, a ver, ¿qué dijeron hoy del gobierno? Y después, Pedro, ¿qué dijeron? Entonces yo voy a estar repitiendo todo el día lo que dijo el gobierno, la resolución o el decreto. No. Yo llego y agarro y creo una agenda virtual y digo, conexión online, 9 de la mañana, vamos a hablar del decreto tal. Y con mis clientes, porque es para mis clientes que estoy dando ese servicio, me tomo
40 minutos, 1 hora, 2 horas, leo, tomo las particularidades más importantes, las subrayo, lo envío por correo y lo dejo. Si alguno, por ejemplo, en el caso mío de Venezuela, si alguno de Venezuela, cuando yo tengo que dar alguna asesoría, que en Venezuela estamos peor porque no hay luz, no hay internet, no hay comunicaciones, están totalmente aislados, no hay gasolina, no hay manera, eso sí están luchando con uñas y dientes totalmente para poder ser resilientes en esta situación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo grabo la explicación y la paso. Cuando ellos ya tienen luz, la pueden escuchar. Yo la grabo, la descargo, la proceso, le bajo el tamaño del video y se los paso tal cual como si fuese un video de WhatsApp que corre rápidamente, o creo un podcast en donde está la explicación. O sea, lo que yo vaya a generar. Entonces, en pocas palabras, mi recomendación es que en tiempo de crisis se impone formar o entrenar en organizaciones, de manera independiente, en nuestras empresas de servicio, los que tenemos. Yo critico mucho de los profesionales independientes que no tratan su ejercicio como lo que es. Ustedes son una empresa de servicios. Siempre he pensado que uno de los principales errores que tienen los contadores es que en casa de herrero, asador de palo. En casa de herrero, asador de palo, ¿qué significa? Que no se imponen a formarse o a entrenarse. Entonces, yo sé que es muy bueno el autoconocimiento y la lectura, pero yo tengo que estar dispuesta a ser evaluada y tengo que estar dispuesta a ser capacitada. Y no todo conocimiento gratuito me va a dar o me va a complementar todas las herramientas. Si yo veo que hay algo en lo que necesito, porque mucha gente dice, no, pero San Google me contesta eso, San Google me dice eso, y entonces la gente es como que, bueno, como empezó a pasar con mucha gente que buscó medicinas sobre el COVID-19 y la gente se murió en Ecuador, aquí también se murió uno en Colombia, por ahí me dijeron, en Estados Unidos se murieron también 2 más, automedicándose. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se automedicaba, porque ahí yo tenía el malestar, entonces me mezclé la citromicina con el yo no sé qué tal y me lo tomé, y entonces no, porque pues eso tiene un protocolo, ¿verdad? Y bueno, igual sucede con esta nueva forma de trabajo. Es normal que sintamos frustración, es normal que sintamos estrés, es normal que sintamos pero esa capacidad de resiliencia, susténtense en lo bueno, en esa autoconfianza que han logrado para trabajar directamente en un computador, en ese optimismo que tienen de que esto va a pasar porque va a pasar y nos va a hacer más grandes como seres humanos, nos va a hacer más inteligentes, nos va a hacer entender más qué está pasando en nuestro entorno, y porque a pesar de que tenemos que tener este distanciamiento social que va a durar mucho tiempo, eso lo tenemos que estar muy claros, ya las estrategias van a ser en el manejo del estrés, de que tú no vas a poder, van a tener que crearse espacios más amplios, de repente habrán empresas que van a tener que rescindir contratos, van a tener que mandar a la mitad de su equipo a teletrabajo y la mitad en la oficina, y entonces, por ejemplo, pasará como sucedía en los primeros años de conflicto en Venezuela, en donde yo tenía 15 auditores y 7 trabajaban una semana y 7 trabajaban la otra, o sea, 7 en la oficina y 7 fuera, 7 ¿por qué? Porque ya no podíamos estar todos, porque si no, de repente no había luz, no había manera de comunicar, entonces no había cómo resolver. Entonces, todas estas situaciones son muy buenas si nosotros pulimos las competencias emocionales. Ese es mi consejo. Y que busque las herramientas en equipo, porque si no hay comunicación y no hay equipo, va a seguir estando y va a seguirse sintiendo frustrado en esto del teletrabajo. Excelente, Doris. Muchas gracias por esos aportes tan valiosos y por esas recomendaciones. Ya es hora de ir despidiendo nuestro programa el día de hoy. Quiero aquí saludar muy especialmente a Aleja Ríos, que nos escribe que es muy interesante el tema, a Fulvia Medina. Iván Rafael nos escribió aquí que para trabajar bajo la nueva formalidad del teletrabajo hay que establecer estrategias para enfocar las actividades asignadas para salir adelante, ya que el mundo está cambiando.
Bueno, Doris, de verdad, muchas gracias a todos nuestros oyentes por haberse conectado el día de hoy aquí en La Colmena Radio. Los esperamos de nuevo el próximo jueves a las 5 p.m. y a partir de mañana miércoles, lunes y miércoles, habrá un nuevo espacio a la 1 p.m., de 1 a 2 p.m., un nuevo espacio de La Colmena, así que pendientes todos mañana a partir de la 1 de la tarde y mañana miércoles también en La Colmena Radio en sincronía con Medellín Próspera. Estaremos con Conéctate, Emprende, Prospera, 7:08 p.m. a 8:08 p.m. lunes, miércoles, viernes y domingos, sí señores. Bueno, muchas gracias Doris por habernos acompañado el día de hoy, por habernos la invitación, por habernos propuesto este tema tan interesante. Muchas gracias. Que le comentaras a nuestros oyentes en este momento qué es lo próximo que tienes de pronto para ofrecer a ellos. Me comentabas de pronto de una capacitación que tenías por allí. Sí, tenemos varios diplomados que se van a ir trabajando. En este momento estamos trabajando una capacitación que es técnica en la parte de normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría. Y se está trabajando, como te dije, dos herramientas o dos diplomados, porque lo manejo en módulos de 10 módulos, por eso le llamo diplomados, porque son 100 horas de trabajo. Sin embargo, pues también hay talleres de capacitación de 4 horas y de 8 horas online para lo que llamamos in-company o estrategia tanto para microempresarios como para firmas de profesionales. En lo que estamos trabajando la parte de finanzas personales, la parte de coaching, la parte de trabajo en equipo, resolución de conflictos, toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, que es lo que más pienso yo que se debe empezar a fortalecer en las organizaciones ante esta situación del COVID-19. Y pues por supuesto la asistencia siempre y la asesoría con todo el gusto del mundo en los temas que ustedes consideren. Estoy a su orden, ya como saben, vuelvo a repetirles mi teléfono 57-311-450-3718, o me pueden escribir a través del correo electrónico dorislopez@djlasesores.com o visitar la página de djlasesores.com. Con gusto, en lo que pueda trabajar en equipo con todos, estamos totalmente a la orden porque, insisto, la conectividad es lo que nos permite a nosotros crecer. Y recuerden que hay 3 áreas muy diferentes en las que presto asesoría, porque igual como tengo capacidad y tengo formación para asesorar empresas, no solamente me dedico al fortalecimiento organizacional, sino al fortalecimiento tanto de estudiantes como de profesionales. Muchas gracias, Amir, por esta invitación. Espero que muy pronto podamos hablar de otros temas. Como siempre, me encanta tu programa, me encanta tu energía, te lo he dicho muchas veces, y felicitaciones porque el cambio está allí y tú eres parte de él. Fenomenal, Doris. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Ya saben, todos los esperamos mañana miércoles de 1 de la tarde a 2 de la tarde en un nuevo escenario, en un nuevo content programa que vamos a tener aquí en La Colmena. Los lunes, miércoles, viernes de 7:08 a 8:08 p.m. con Conéctate, Emprende, Prospera. Y martes y jueves, ya saben, la tradicional Colmena Radio de 5 de la tarde en adelante. Entonces, hasta una próxima y bueno, que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos por haberse visitado el día de hoy. Un programa creado para ti en el que tratamos temas de interés y actualidad, dirigido a emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Recuerda, todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, sintonízate con La Colmena. En La Colmena. Radio.com y en WhatsApp ere.com. La Colmena, un programa creado por